esta red, alabado Dios, o esta plataforma del Facebook Live. Queremos darle gracias al Señor por la preciosa palabra que acabo de leer, que fue el Salmo 42, y clamar al Señor para que una vez más se glorifique. Padre, gracias te damos. Alabado sea tu nombre, mi Dios, aleluya. Yes, yes, Lord, yes. Eterno, por lo cual te pedimos y te damos gracias por ella, pidiéndote. Gloria a Dios. Provocando hambre en nuestras vidas, Señor, de tu palabra, de la búsqueda. Santo eres tú, mi Dios, aleluya. Podamos guardar y Yes. cuidar, Señor, nuestra salvación, entendiendo y comprendiendo cada día que te costó gran precio a ti, mi Cristo de la gloria. Gracias te damos por cada promesa que nos has hecho. Gracias porque durante la oración pudimos clamar al Señor para que siguieses tú una vez más rompiendo toda atadura y ligadura del Aleluya. que seas tú libertando a los cautivos, que se rompan, Señor, las cadenas. En el nombre de Jesús, que se pudra todo el yugo, Jehová, mi alma alaba a Dios, y que sea tú, mi Dios y Rey, Padre mío, quitando toda carga de impiedad sobre la vida, Dios mío. No tan solamente aquellos que no te conocen, sino también muchas veces en la vida del pueblo. Que quite todo peso de pecado y que tu nombre sea glorificado. Gracias te doy por la vida del pueblo aquí presente, Dios, que se ha esforzado, Padre mío, a llegar a tu casa, a recibir la instrucción de tu palabra. Tu palabra es el pan de cada día, mi alma alaba a Dios. Dejaron la comodidad del hogar, podían verse quedado allí. Pues ellos escogieron, como decía el salmista, porque mejor es un día en tus atrios en mi fe. Ardientemente anhela mi alma los atrios de la casa de Jehová. Aleluya, el lugar donde la golondrina y el gorrión encuentran para poner nido para su polluelo allí en tus altares. Aleluya. Aquí estamos adorándote y bendiciendo. Sí, Te Señor, presento, aleluya. Padre mío, nuestra caja de Gloria sea petición. tu nombre. Gracias por cada petición que ya tú has contestado. Santo alabado. Gracias por cada una de las que están aquí escritas todavía en espera. Aleluya. Jesus, we praise you. Ramasolema Halasaya. Aleluya. Sabiendo que en tu tiempo, Padre, no como yo Santo quiera, alabado. no como tu pueblo quiera, mi alma alaba a Dios, sino Aleluya, conforme a tu Santo. voluntad, mi Dios. Aleluya. Remasita, cuida. Yes. Tu obra te responderemos a la Santo. y con gozo y alegría, Padre, una vez más escucharemos palabras de tu Aleluya. testimonio, de tu obra. Clamamos a ti por todos los enfermos, Jehová. Y te damos gracias cada antemano. Tu palabra dice que andamos por fe y no por vista. Yes. Mi alma alaba a Dios. That's Que right. nos atrevemos a declarar lo que no es. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Como si fuera hecho. Yes. Te damos gracias porque tú no eres hombre para que You are mientas. faithful, Lord. Ni eres Hallelujah. hijo de hombre para que te Elay, arrepientas. Iamanda, Alaya, Eres el Dios de Seba. las promesas. Ibamanda, La Alaya, sanidad Seba. divina que es el pan de los hijos. Yes, Lord. Isaías capítulo 53 Oh, recita glory to your que name. sobre tu propio cuerpo, mi Cristo amado, tú llevaste toda nuestra Aleluya, enfermedad. Santo. Mi Dios, Tú aleluya. sufriste todas nuestras Sí, mi dolencias. Dios, Pero aleluya. que por tu llaga nosotros fuimos curados. Alabado Dios, aleluya. Y yo te doy gracias, Rama Jesus, yes. Nuestra salud en esta Yes, noche. Lord, yes. Gracias porque todo Aleluya, cambia. Santo. Los Poderoso tiempos eres tú, cambian, mi Dios. Los hombres cambian, pero en ti, Padre mío, no hay sombra de Y el justo y variación. verdadero eres tú, mi Gracias a la Dios, vida del aleluya. pueblo aquí presente. Mi alma te alaba, Muchos de te mis glorifica. hermanos Y llegaron más, ay, cansados de era su más, trabajo. Aleluya. Pero aquí llegaron, Señor, Oh, a tu gloria a casa Dios, para aleluya. adorar y bendecir tu Gloria nombre. sea tu nombre. Bendícenos, mi Dios, La aleluya. sagrada instrucción de tu palabra a través de este estudio bíblico en esta Bendícenos, mi noche. Dios, Yes. aleluya. Bendice al pueblo, nuestros Glorifícate, hermanos, mi Dios, Señor, que aleluya. tienen la necesidad de usar el Facebook, Señor. Amigos, familiares y todo aquel que tú, Señor, aleluya, vas a permitir que haya un enlace. Habla sus vidas, Padre Sí, mío, mi Dios. Yes. Que Aleluya. los que no te conocen te puedan conocer. Yes. Y pueden Santo. comprender y entender la grandeza Sí, de Señor, tu amor, que alabado lo que están Dios. viviendo Ya. ambivalentemente Qué hoy lindo. en día, pueblo apartado, alejado de ti, oh Dios, reconozca quién eres tú, Señor, y cuál es el anhelo y el deseo de tu corazón. Aleluya. Que a ti daremos la gloria y la honra Sí, por mi el Dios. mérito de Cristo. Vamos a pedirle a los hermanos la división de las clases y le pido al Señor que use a cada maestro dándole luz a través de la Sagrada Escritura, la maestra de los niños. Primeramente, alabado sea el Señor. Nuestros niños, alabado Dios. Bendito es el Señor. Sus Aleluya. juveniles,
Alabado Dios. Y dejamos por aquí a nuestro hermano muy Rosado, alabado Dios, con un estudio precioso en esta noche. Alabado Dios. Gloria a Dios. Alabado Dios. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Alabado Dios. La más grande iba por ahí dando que. Esto y yo. No, que si me puedes conseguir una. Porque si te puedo conseguir una. Gracias. Ahí no hay. No. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga. Amén. Permiso. Aleluya. Dios les bendiga más. Dios les bendiga más de lo que está acá con nosotros. Tirado. ¿Tirado es su apellido? Sí. No es que me va a disculpar. Que Aleluya. Por lo general, cada vez que trato de acordarme de su nombre, pues se me hace un tanto difícil. Lilian. Igualito que la pastora. Se llama la hermana Lilia. Entonces trato de buscarla con el apellido y tampoco. Gloria a Yo Jesús. soy él. Bueno, el estudio de hoy es el Aleluya. número 22 para la gloria del Señor. Gracias. Lleva como título Jesucristo es Señor de la vida y de la muerte. That's right. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase, del por qué nuestro Señor Jesucristo es el Señor de la vida y la muerte, porque para Él nada es imposible, sino para el hombre. Alabado. Porque lo que nosotros pensamos y entendemos, no importando qué, pensamos que todo es difícil ante las circunstancias, pero para el Señor todo siempre es posible. Gracias. Leemos la clase antifonalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, la base bíblica se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, versos 32 al 34. Si lo ven al 44, sí. Si lo ven acá en la pantalla posteado, es que decidimos mi esposa y yo hacerlo de esta manera para beneficio de los que están en sus casas, que tal vez por alguna razón no tienen el expositor, como en el caso de la hermana del pastor, que con mucho respeto, ¿verdad? Y así también hay otros hermanos que tal vez no tienen el expositor a la mano, pero desean seguir más o menos la línea de lo que se está tocando, los tópicos. Gloria a Jesús. Leemos antifonalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? A modo de pregunta. Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podría este, que abrió los ojos al cielo, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, a modo de pregunta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto,
Y Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. En el pensamiento central, hermano Giovanni, si me hace el favor. Así como el Señor resucitó a Lázaro, resucitará a los suyos en su venida. ¿Qué puede aportar sobre eso, amado? Uy, es una bendición del Señor. Si todos hacemos lo que el Señor nos manda hacer y obedecer a su palabra, a obedecer lo que nos dejó en la Biblia, seguir los pasos que el Señor nos pide que haga. La verdad es, automáticamente eso explica todo en cortas palabras. Amén. Hermano Dario, por favor, el texto abrió. Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Esta clase tiene como objetivo 3 puntos. Primero, reconocer la soberanía de Jesús sobre todos los reinos, aún de la muerte. Número 2, comprender que aunque el Señor se demore en responder, Él siempre llega a tiempo. Número 3, decidir vivir en gratitud y obediencia al Señor, porque un día Él también nos resucitará. O sea, este punto 3 para mí es bien importante, porque nos hace pensar y nos hace ver que según tomamos ciertas decisiones en nuestras vidas, cuánto más el servirle al Señor. Y entonces dice, decidir vivir en gratitud. O sea, que ahora mismo nosotros por la gracia hemos sido salvos. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de los tiempos, por alguna razón, uno se aparta del Señor. Pero no solo queda en la gratitud, sino que debemos ser obedientes, amados. No importando que debemos tener esa obediencia siempre presente, no tanto para las leyes terrenales. Vamos a tocar ese punto. No solo para las leyes terrenales, sino para las leyes espirituales como tal. ¿Bien? Gloria a Jesús. En los datos generales acerca del tema, tenemos que la enseñanza dice, Dios permite que pasemos circunstancias difíciles a fin de manifestar su gloria. Y eso lo vamos a ver en la clase, y eso también lo podemos apreciar cada vez que algún hermano o alguna hermana, gloria a Jesús, gracias amada, cuando tenemos la oportunidad de pasar acá al frente, que el pastor nos da esa oportunidad, y aún en las sociedades, y podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bien, el autor de este libro es el apóstol Juan. Los personajes para esta clase es nuestro Señor Jesucristo, Marta, María, Lázaro, los discípulos y algunos amigos judíos. La fecha del libro está entre los años 85 y 90 después de Cristo, probablemente en la ciudad de Éfeso. El tiempo y el lugar, año número 30 después de Cristo, en Betania, cerca de Jerusalén. En nuestro bosquejo dice que la primera parte, María se encuentra con Jesús, y eso lo dice en el libro de Juan, capítulo 11, del verso 32 al 37. El segundo tópico está, dice, Jesús va al sepulcro, y eso lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 11, del 38 al 41.
Y la parte número 3, Jesús resucita a Lázaro. Y eso lo vamos a encontrar en el mismo libro, en el capítulo 11, del 42 al 44. Permiso. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Gracias te damos, eterno Dios y Rey. Gracias, Señor. En la introducción, vemos que el Señor demostró su divinidad durante su ministerio terrenal, ejerciendo poder sobre las enfermedades, la naturaleza y los demonios, y el pecado, y la muerte. Dentro de los enfermos que sanó hubo leprosos, ciegos, mudos, paralíticos, mancos y muchos más que no se describen en la palabra. Su poder sobre la naturaleza lo demostró al transformar el agua en vino, caminar sobre la agua, calmar la tempestad, que eso fue cuando estaban cruzando El mar Galileo. el mar de Galilea, gracias. El mar de Galilea, y se levantó una fuerte tempestad, y vemos en las clases anteriores que hasta los mismos discípulos que tenían experiencia en la navegación tuvieron miedo. Bien, también eso lo vemos cuando Él multiplicó los panes y los peces, haciendo que aparecieran una moneda en la boca de un pez, y otros casos más. Su autoridad sobre los demonios la demostró al expulsarlos, de los cuales el ejemplo clásico es el endemoniado gadareno, del cual echó fuera como 2000 demonios, ya que en esa cantidad consistía una legión romana. Cuando hace la comparación de los 2000 demonios, básicamente es, y eso lo pueden decir las personas que han estado en el ejército, ¿verdad? Que son una cantidad bastante grande de personas. Y hace la comparación con un ejército romano. Entonces, su poder sobre el pecado lo mostró al perdonar los pecados de aquellos que venían a él. A él, como el caso del paralítico que le fue llevado cargando por los 4 amigos. Y eso lo encontramos en Lucas 5:20. Y la mujer sorprendida en el adulterio. Ahora, en este punto aquí vemos, y voy a hacer un alto, que a la hora de la verdad, tratando de hacerle una trampa al Señor, le llevaron a la mujer. Pero mi pregunta es, ¿y la otra persona que estaba con ella? Porque ella no estaba sola. O sea, tenía a alguien que estaba con ella. ¿Y por qué no lo llevaron a los dos al mismo tiempo? Sino que llevaron solamente a la mujer. Yo no sé si usted, ¿verdad? Pero si hacemos referencia y pensamos en ese punto, lo que estoy trayendo, pues, tiene su lógica. Porque ella no estaba sola. Porque si la tomaron en el momento del adulterio, ¿dónde está la otra persona? Gloria a Jesús. Pero por encima de todo, estos portentosos tan peculiares en su ministerio, Jesús ejerció el poder sobre la misma muerte. La resurrección de Lázaro, hermano de Marta y María, no fue el único milagro de esta índole que haya realizado el Señor. Los evangelios registran 2 más: el de la hija de Jairo, gloria a Jesús, y el del hijo de la viuda de Naín. Eso lo encontramos en Lucas 8, 54 al 56 y en Lucas 7, 11 al 17. Aunque el Nuevo Testamento indica que el Padre resucitó al Hijo, sin embargo, el Señor habló de tener poder de resucitar de entre los muertos después de haber entregado su vida a la muerte. Bien, en la primera parte, María se encuentra con Jesús, y eso lo vemos en el libro de Juan, en el capítulo 11, del 32 al 37. En las definiciones dice, se estremeció,
la traducción del griego en el primesato, que se puede traducir de varias maneras. Se conmovió, se irritó o se disgustó. El nombre de Lázaro es una abreviatura de Lazar, de Eleazar, que significa Dios ayuda. No hay que confundirlo, el Lázaro de Lucas. Gloria a Jesús. En el inciso A dice, le reclama por no haber venido antes. Y dice que Juan empieza señalando que Lázaro de Betania, amigo de Jesús, había enfermado. El Señor estaba ministrando al otro lado del Jordán, a una jornada de un día de donde se encontraba Betania. Como la enfermedad de Lázaro empeoró, sus hermanas enviaron mensajeros al Señor para hacerle venir y que se sanase a Lázaro. Aquí vimos una imagen, gloria a Jesús, donde se encuentra Lázaro convaleciendo y están las dos hermanas al lado de él. Entendemos que ya está casi a punto de fallecer, y en ese instante ellas envían un mensajero donde Jesús, gloria a Dios. Pero, ¿qué pasa? Jesús está al otro lado del Jordán. Él está al otro lado del Jordán. Pero no está de vacaciones, amado, porque Jesús nunca tuvo vacaciones. Y eso es lo que debemos que entender, gloria a Dios. Jesús estaba haciendo su labor en el otro lado y recibe el mensaje santo. Esto nos indica que el caso había adquirido un punto crítico. Cuando el Señor recibe el mensaje, en lugar de apresurarse a llegar a la casa de su amigo para sanarle, decidió quedarse 2 días más. O sea, que esto es como cuando usted recibe, o yo, recibimos un mensaje, tal vez por alguna razón, dejamos todo lo que estamos haciendo de lado y salimos corriendo. Y a veces lo hacemos sin antes pensar o analizar cuán crítica es la situación como para hacer esto. Pero Jesús, conociendo, porque Jesús lo conoce todo y lo sabe todo, él se aguantó 2 días más, porque entendía también que lo que fue a hacer al otro lado del Jordán no lo había terminado, o sea, no había concluido la labor para la cual él estaba en ese otro lugar. Gloria a Jesús. Esta enfermedad no es parte para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pasados los 2 días, el Señor les dijo a sus discípulos que tenían que ir a Judea, esto es a Betania. Y cuando vemos acá, en el área de gloria a Jesús, en el área de Judea, gloria a Jesús, más arriba se encuentra Betania, cerca de Jerusalén. Lo vemos cerca, pero realmente no está cerca. En los mapas, pues obvio, se ve de esa manera, pero son kilómetros que deben que caminar, porque también ese es otro detalle. Cuando estaban en el asunto del mar, pues sí había forma de uno transportarse de un lado al otro, pero al llegar a la orilla, sea del lado izquierdo o del lado derecho, mi hermano, usted tenía que dar rueda, usted tenía que caminar de verdad. ¿Perdón? ¿Y dónde estaba Uber? No, lamentablemente, Había que pedalear. Como decir el buen puertorriqueño, las 2 patitas. El Uber no andaba con Jesús. Estaba al otro lado también. Estos se sorprendieron, ya que por causa de la sanidad del ciego de nacimiento, los judíos se habían disgustado tanto con el Señor
que deseaban matarlo. Regresar a Judea era entonces una forma directa de exponerse a la muerte. Como los discípulos no entendían cuál era la razón principal por la cual el Señor deseaba regresar a Judea, porque obvio no le ha dado la información de lo que aconteció, o sea, del mensaje que él recibió. Perdón. Gloria a Dios. En la provincia donde se encontraba Betania, les declaró que Lázaro había muerto y tenía que ir a resucitarlo. Pero el Señor no usó al principio los términos muerte ni resurrección, sino que se valió de los eufemismos, dormir y despertar. Y eso también lo vemos con la hija, si mal no me equivoco, es la hija de Jairo, que cuando Jairo va donde el Señor y le dice que si podía ir a la casa para que sanara a su hija, en un momento dado él recibe la noticia que la niña falleció. ¿Qué sucede? Si vemos el caso de Lázaro y de las hermanas de Lázaro, de María y de Marta, también vemos que es algo similar como en el caso de Jairo. ¿Por qué? Porque mientras él está al otro lado del Jordán, está haciendo una labor por allá, está ministrando y demás, él no salió corriendo, ni dejó lo que estaba, como dije anteriormente, ni dejó lo que estaba haciendo para llegar hasta acá. Pero entonces, en el caso de Jairo, vemos, gloria a Jesús, cómo él en el camino se encontró entonces, o la dama se encontró con el que le iba a dar la salud a su cuerpo, que era la mujer del flujo de sangre. En ese caminar hasta la casa de Jairo, pues hubieron ciertas paradas. La única que se refleja y que la Biblia menciona es esa, donde se encuentra esta mujer con el flujo de sangre, que le toca el borde del manto y es sanada. Pero lo más que me llama la atención es que tal vez este caballero estaba tan angustiado porque su hija había fallecido. Pero de ser así, Jesús llega a la casa y viendo el cuadro dice también lo mismo. Ella en lo que está es dormida. Y entonces fue e hizo lo que debía que hacer con la niña, y la niña se levantó, o sea, despertó de ese sueño. Gloria a Jesús. El primero, dormir es una figura para significar morir y despertar, una figura para resucitar. Tanto en la literatura griega como en la hebrea se usaban las palabras dormir con el sentido de estar muertos, pero no se encuentra ningún caso en ambos idiomas en que despertar se haya usado en el sentido de resucitar. Es interesante que el Señor y el apóstol Pablo usaron el término dormir en referencia a aquellos que estaban muertos, pero que serían resucitados por el Señor. Por ejemplo, como dije, la hija de Jairo. Ahora, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Eso lo está diciendo Pablo. Entonces lo escribe a los tesalonicenses. El caso fue que mientras el Señor se detuvo 2 días más en la Transjordania, Lázaro murió. O sea, que ya estaba dando los últimos alientos. Gloria a Jesús. Cuando se le da entonces aviso de que Jesús
regresara para que lo sanase. La ausencia de Cristo en el momento en que más se necesitaba fue inexplicable para Marta y María. Que no hubiese respondido al llamado angustioso de ellas en el preciso momento en que esperaban verlo llegar fue desconcertante. Así que cuando él se presentó, Marta como María le dijeron en tono de reclamo, o sea, que a todo esto también te estoy pidiendo que vengas, pero que no vengas el mes que viene, tenías que venir ayer. Porque ayer era que yo te necesitaba, no el mes que viene, amado. Esto es ¿verdad? Para hacerlo un poquito más, porque a veces nosotros mismos hacemos eso con el Señor. Que nos suceden ciertas cosas, o bueno, vienen ciertas enfermedades. Y exigimos. Exacto, amado. Nos podemos exigir como si nosotros tuviésemos autoridad. Gloria a Jesús. Sin embargo, con el permiso, sin embargo, muchas veces hacemos como ella. Ellos eran íntimos amigos de Jesús. ¿Por qué no dijeron como aquel soldado romano que le dijo, solamente di la palabra y será hecho? Muchas veces a nosotros no sucede así. Se nos olvida que Jesús es nuestro íntimo amigo, es nuestro Señor y Salvador. Y como que se nos va, mira, Sí, el Espíritu Santo tiene que hacerle a uno, mira, ahí en la palabra dice esto y esto y esto. Reclámalo. Ahora, Gloria a Jesús. en todo lo que estamos hablando, el enfoque, el versículo clave aquí, en todo lo que estamos hablando es el 11:4, que usted acabó de leer en ese inciso, que era que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí embarca todo eso. Ya con eso, la clase se dio por completo. Sí, Pero- sí, porque es así. Pero nos podemos reflejar en estas dos y en todos los que estaban allí. Sí, porque mira, ahora mismo, si nosotros vemos, hacemos tal vez un tipo de comparación. En el caso de Marta era el tipo de mujer que era activa y extravertida, al estilo de Pedro. Si vemos el caso de Pedro era rapidito. Hablando un buen puertorriqueño, era demasiado rapidito, tan así que cuando van a tomar a Jesús preso, lo primero que hace es acciona, exacto, acciona, desenvaina su espada y le corta la oreja a este soldado. Que se le olvidó que Jesús le había dicho a sus discípulos que él tenía que padecer. ¿Ves? Ahora, en el caso de María, era todo lo contrario. Era una mujer introvertida, contemplativa, o sea, ella contemplaba más o menos lo que está pasando y sería un estilo más bien como el de Juan, pasivo, tranquilo. Déjame no irme a la prisa porque no voy a resolver nada. También with Mary and with John, in retrospect, they know that through patience and through understanding what Jesus was trying to do, he would do his work, depending on if the Father will allow it. Compared to Peter and Martha, that they just see what's in front of them. They jump the gun. Yeah. ¿Entendiste? Sí, no, ok. Sí, pero de todo All right. modo. Él hizo una comparación entre Juan y María y entonces Marta y Pedro, lo mismo que usted dijo, que muchas veces se desesperaban aquellos, ¿verdad? Que eran como Pedro y como Marta y no como María y Juan, que eran más pacientes y sabían de lo que iba a hacer el Señor. Amén. Jesús no se movió de aquel lugar porque había una necesidad allí. Él sabe el desenlace de todo esto, de lo que va a pasar. Él entiende y por eso fue que le dijo a esta persona la manera que se lo dijo. Por eso él no se movió. Aparte de que Dios se iba a glorificar y a él lo iba a glorificar a él también.
El pastor dio un estudio y lo dice la palabra. Allí habían fariseos y habían saduceos. Cuando leemos, y no me quiero adelantar. Sí, sí. Y esta gente, su doctrina, los fariseos creían en los demonios de los ángeles y en la resurrección. Sin embargo, los saduceos no creían en los espíritus, no creían en la resurrección. So, había aquí, aparte había algo que el Señor sabía, ¿entiende? Entre los que estaban presentes, para que Dios, como dijo en el 4, para que Dios se glorificara y para que pudieran, y que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Amén. Amén. Eso es lo más lindo, que Dios se glorifica de una manera u otra. Y durante la Santa Escritura se ha glorificado de una manera extraordinaria. Amén. En el inciso B dice, Jesús llora. Cuando Marta oyó que el Señor venía, salió a encontrarlo y por supuesto a decirle con dolor que si él hubiese estado allí, su hermano no hubiese muerto. Yo lo veo de otro punto de vista. Como quiera, Lázaro iba a morir. Estando Jesús allí o no, porque eso era la ley de vida. No solo porque Jesús es la vida, pero Jesús también debe que permitir que las cosas surjan para, como dijo nuestro hermano José, para que el Señor se pueda glorificar, porque de lo contrario pudiéramos decir que entonces no es Dios. Gloria a Jesús. Pastor. Y Jesús podía haber estado allí, pero Jesús no le dio la gana de llegar cuando el hombre quiere. Usted llega siempre a tiempo, Porque también parte de lo que es los usos, la tradición y los costumbres de los pueblos allá en el tiempo de Jesús, había una costumbre y un creer. Si Jesús llegaba a los 2 días, no se le iban a atribuir. No. Y es una razón, nosotros que hemos estudiado ya estos puntos, como dijo José en los estudios, porque entonces no le iban a atribuir al Padre. Entonces por eso usted tenía que venir después de 4 días. Y después de 4 días, como dijo el muerto apesta, alabado Dios, era una razón. Y ahí es que entonces vemos la mano de Dios obrando, que fue lo mismo también que pasó con este caballero o esta persona que murió y lo tiraron donde estaban los huesos de Eliseo, si mal no me equivoco, Y resucitó. Huesos solamente. El último Huesos solamente. Eliseo. Gloria a Jesús. Era costumbre en esos días que las mujeres endecharan en el piso de la casa la muerte de algún ser querido. Los historiadores de Israel nos dicen que en un funeral judío las mujeres caminaban al cementerio por un lado y los hombres por el otro. Lo mismo hacían al regresar a las casas, y que durante días de duelo las mujeres se mantenían en el suelo solas como señal de gran dolor. Ahora, algunos comentaristas dicen que los días de duelo eran 7, otros que eran 30. De acuerdo a Génesis 53, los días de duelo por la gracias, pues aquí esto está. Jacob fueron 70, por la muerte de Jacob fueron 70. Pero esta era una práctica egipcia y no hebrea. Ahora, según el verso 33, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió de acuerdo al verso 38. Jesús se conmovió profundamente cuando se dirigía al sepulcro. Según el 35, Jesús lloró. Y es muy importante que Juan diga que ante aquella situación Jesús se haya entremecido, conmovido profunda. Mire, amado, sencillo, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, en su 100% humanidad, es obvio que Él va a sentir, se va a estremecer hasta el tuétano de su hueso y va a llorar, amado, porque eran amigos, ¿sabe? Es como en el caso de nosotros, si se nos muere un pariente
o se nos muere algún amigo, uno lo sufre. José, perdona que te coja de ejemplo, pero para mí el caso más reciente serían dos. El fallecimiento del hermano Nestalí, con mucho respeto, que Dios me dio el honor de conocer a este hombre. Simplemente es un pastor del concilio y es un buen amigo. Y digo que es porque sigue haciéndolo, de esta iglesia y del hermano José y del pastor. Mire, mi hermano, yo lo digo y honestamente no tengo palabras. El segundo caso que puedo mencionar, y con respeto lo digo, el caso de nuestra hermana Salia, que nuestro hermano Freddy partió con el Señor. Los que lo conocieron mejor que yo, que pudieron compartir con él, tienen que haber tenido vivencias, amado, vivencias con ese hombre. Yo, en lo poco que lo conocí, era como si lo conociera de toda la vida, y lo digo con respeto. Eso mismo le pasó al Señor. O sea, es obvio que Él va a llorar, porque eran los tres, tanto Marta, María y el mismo Lázaro, eran amigos de Jesús. Sí, Señor. Gloria a Dios. Asimismo, ¿sabe qué? Pasa con nosotros. Porque según lloró por Lázaro, ¿cuánto más Jesús no lloró por nosotros cada vez que iba y lloraba? Yes. ¿Ah? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no se va a estremecer sabiendo cuáles son las decisiones que nosotros en algún momento, amado, y usted que me escucha y me ve por esta línea, gloria a Jesús, el Señor se estremeció también por usted en su momento dado. Porque Él conoce los pensamientos que nosotros tenemos y sabe en qué momento nosotros le vamos a fallar y hasta le vamos a dar la espalda. Por eso el Señor llora, porque nosotros le damos la espalda. Somos tan cabecicocos y tan desobedientes, que por cualquier cosita, porque el hermano no me saludó, la hermana no me miró, hermano, nos enchimamos. Y hasta, no, porque el pastor no me saludó. Mire, esto no es cuestión de que si se saludó o no, esto es cuestión de que usted viene aquí a adorar al Señor. Nada más. Y usted entró y salió. Yo no lo saludé. Procure que el Señor lo salude. Y usted sabe por qué yo lo digo, porque yo tuve una vivencia así. Y lo voy a decir como testimonio. Con el permiso del pastor. En un momento dado, en una de las iglesias que yo estuve en Puerto Rico, yo entraba y salía, y nadie decía nada, y nadie me extendía la mano, hasta que en un momento dado, orando al Señor, yo digo, mira, yo estoy aquí de más, porque es lo primero que pensamos, estamos aquí de más. Y el mismo Señor me dice, ¿y cuál es tu preocupación? No, pues como nadie me saluda. Despreocúpate de que nadie te salude. Preocúpate porque yo lo haga. Procura que yo te salude y que tú me puedas saludar a mí. Porque el hombre puede fallar, pero Dios no. Gloria a Jesús. Yo quisiera, hermano. Sí, dígame. Bueno, estábamos hablando de Jesús, ¿verdad? Que vino por Dios, pero también era humano. Sí. ¿Verdad? Entonces en este paro es bien fuerte porque la verdad yo puse mucha atención y está hablando de la humanidad que él sintió. ¿Ya? Él tiene una misión, pero también déjeme nomás decirle la humanidad. Estaba viendo que la humanidad, similar, ¿verdad? Viene siendo benignidad, benevolencia, compasión, piedad, misericordia, caridad. Y siguen.
Pero yo digo que eso, como ser humano pues, que estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Él también tenía sentimientos, él también tenía emociones. Él vio que, él sabía que nosotros siempre pasamos por las 5 etapas de la grief. De grief, la etapa de luto, ¿verdad? Y él sabía y se conmovió. Entonces, al decir la humanidad que tuvo él y que lloró, eso fue algo tremendo para él. Eso fue algo que, mientras más fuerte sea el hombre en carne, siempre va a haber bueno, él no creo que quería que la gente lo viera llorar, pero cuando lloró lo hizo por las dos cosas, por amor, por todo lo que acabamos de decir de la humanidad. Exacto. En la parte número 2, el título es Jesús va al sepulcro. En este caso vemos cómo Jesús pregunta dónde lo enterraron y se le informó dónde es que está, y él sale de camino entonces al sepulcro. Y dice que el Nuevo Testamento, en el inciso A, profundamente conmovido, con nota de versión católica de 1874, traduce gimiendo otra vez en sí mismo. En todo este relato prevalece un profundo estado emocional revelados por nuestro Señor Jesucristo. Primero se nos dice que María y Marta sabían que Cristo amaba a Lázaro. Obvio, por lo mismo, es su amigo. Y entonces a eso lo ama. Por tanto, es que va a llorar porque es que lo amó, igual que a nosotros. Y lo que le pasa a uno aquí en la iglesia, le pasa a la congregación completa. Alabado Dios. Luego en el verso 5 se indica que que amaba a Jesús, a María, a su hermana y a Lázaro. El verso 33 registra que Jesús se estremeció en el espíritu y se conmovió luego que Jesús lloró. Eso es lo que acaba de tocar nuestro hermano Giovanni. Entonces, siempre sale alguien con los comentarios. ¿Ves? Porque eso nunca puede fallar. El comentario de los judíos, mira cómo le amaba. Y ahora en el verso 38 se indica que Jesús, profundamente conmovido, no hay episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo que se contenga tanta referencia a su estado afectivo como el que nos ocupa. La conmoción profunda del Señor y su llanto en esta ocasión se debieron a 3 razones fundamentales. Aquí vemos cómo el Señor... Una representación de cómo se... Sí, cómo entonces la recibe, ¿verdad? Angustiado también por la situación. Gloria a Jesús. Gracias, Joselito. Ahora, el Señor tenía un amor muy especial hacia Lázaro. Todas las referencias dadas anteriormente señalan el profundo afecto que el Señor tenía hacia Lázaro y su hermana. No sabemos qué edad haya tenido Lázaro, pero se pudiera suponer que era más o menos la edad del Señor. Lo que hacía a que se identificara con aquel. El hecho de que Cristo se hospedara en la casa de ellos nos hace afirmar que lo trataban de una manera sumamente cortés. O sea, básicamente él llegaba y era como si estuviera en su casa con su hermana y su hermana. Gloria a Dios. En el punto 2, el Señor fue conmovido por el dolor de María y de Marta. Años más tarde de este suceso, Pablo escribiría a los romanos algo que encontramos en este relato: llorar con los que lloran y reír con los que ríen, que es básicamente lo que uno dice siempre acá, ¿verdad? Sabría Pablo que Cristo lloró juntamente con María y con Marta, porque en ese momento Pablo no estaba por los alrededores.
No lo sabemos. De lo que sí estamos seguros es que el Señor compartió en su alma el dolor de María y de Marta. La muerte de Lázaro no pudo haber hecho pensar al Señor en su muerte que se avecinaba. El Señor sabía perfectamente bien que la resurrección de Lázaro precipitaría su propia muerte, que es algo también que el pastor lo ha tocado. Ya que desde ese momento los judíos buscarían ocasión para matarle. O sea, dígame, amado. Yo tengo un comentario y pregunta si se puede. Sí, cómo no. Hay una cosa que nosotros como humanos, desde el punto de vista de lo intelectual, del intelecto, no entendemos lo que significa en el contexto de la Biblia a lo que Dios está enseñando a sus discípulos. La muerte, hay mucha gente que tiene miedo a morirse, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no saben a dónde van, pero un cristiano verdadero, nacido de nuevo en el Espíritu y nacido de nuevo en el Señor, debe de contentarse y estar alegre que va a estar en la presencia del Señor, ¿me entiendes? Pero mucha gente tiene miedo, tiene ese miedo, y el miedo es que el amor de Dios no se ha perfeccionado en ellos, en esas personas, ¿me entiendes? Ahora, una cosa, esto me lleva a otra pregunta, y la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo, Dios encarnado, resucitó a Lázaro para volver a morir? Esa sería mi pregunta, ¿me entiendes? Eso yo no lo puedo digerir, pero pues Dios es Dios y es soberano y Él hace lo que Él quiere. Eso es. Volvemos al versículo 4. Porque todos los que Jesús, usted tiene un punto ahí, hermano. Sí, todos sí. los que Jesús resucitó murieron otra vez. Pero en todos podemos volver otra vez a ese versículo 4 de ese capítulo 11. Era para que Dios se glorificara, para darle la gloria a Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Exacto. Lo que en esencia yo estoy diciendo es que yo no sé, yo no puedo hablar por todos, yo puedo hablar por mí. Si yo me muriera, yo no quisiera venir otra vez al mundo, a menos de que tuviera un trabajo pendiente que Dios quisiera que yo realizara, que terminara. Si yo no tengo nada ya y he terminado todo lo que Dios ha encomendado, o sea, todo el plan de Dios que ha tenido para mí, ¿por qué voy a volver a la tierra? Yo quiero estar en la presencia de Dios. Porque después de todo, si usted lo mira desde este punto de vista, cuando sea el milenio, vamos a venir a reinar aquí en la tierra esos 1000 años en otro cuerpo, un cuerpo glorificado con el Señor. Yes. Entonces yo quiero eso. Yo no quiero un cuerpo que se hace viejo, Pero no quiero arrugas, no quiero... Pero eso es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es otra cosa. Ahí viene el clavo, hermano. O sea, uno quiere una cosa, perdón, pastor, pero los designios del Señor, Él es el que los toma y los hace, no nosotros. Porque nosotros hacemos la voluntad del Padre, no la nuestra. Porque si fuese así, bendito. Dígame, pastor. El Señor quería dejarnos a nosotros una enseñanza, es válida y es buena la pregunta del hermano. Un versículo que no está cubriendo el estudio es que Jesús dijo: yo soy la resurrección Y la vida. y la vida. A través de esa palabra nos dejó a nosotros, que no estábamos ahí tampoco, pero quedó plasmada sus propósitos divinos. Alabado sea el Señor. Una promesa. Salud. Something to look forward to. Giovanni, Solamente para acompañarlo al hermano Amarillo, lo que acaba de decir. O sea, en cierta forma, cuando uno... Buen punto. Yes. En cierta forma, cuando uno viene de nuevo, uno viene a llorar, a sufrir, a reír. Entonces, como que no se acaba el ciclo. Pero como decía el hermano Amarillo, uno quiere estar ya tranquilo, con su familia allá arriba, con el Señor. Bueno, esas son las intenciones, pero volvemos a lo mismo. Una cosa es lo que el hombre anhela, lo que el hombre desea. Pero
cuáles son los designios realmente del Señor para con nosotros. Porque, si, dame un segundito, porque si vemos bien que Lázaro fue levantado de la muerte, y como dijo nuestro hermano José, tuvo que morir otra vez. Y más adelante dice que según le quitaron gloria a Jesús, La venda, sudario. el sudario, gracias. El sudario era con la intención de que se guardara, porque más adelante lo iba a volver a usar. O sea, más adelante entonces iba a fallecer. Ahora, dos cosas aquí bien importantes. El Señor lo levanta de la muerte, del dormir lo despierta, con el propósito de glorificar a Dios. Y dando a entender también de que en su momento Él iba a morir, pero al mismo tiempo iba a resucitar. Eso es un punto. Dos, en el caso de Lázaro, como dijo nuestro hermano, uno quiere estar allá, pero Dios también lo trajo con algún propósito, porque Dios simplemente lo pudo haber dejado allí. Se murió. Lo enterraron, fantástico. Diga, mamá. Yo voy a compartir algo muy, no sé si es tonto o es simple, pero la palabra de Dios no es nada de eso. Exacto. Yo tuve un sueño aquí donde yo vivo, bien rapidito se lo voy a contar. Yo tuve un sueño, es un sueño, porque yo estaba dormida. Vi como mi alma se estaba saliendo y me vi el cuerpo en la cama. Pero también vi a Mario. A él lo vi en la cama y yo me salí. Y vi que estaba mi cuerpo ahí, me fui. Y yo vi que pasé las estrellas. Como le digo, es un sueño. Pasé las estrellas, pasé tantas cosas hasta arriba. Cuando voy llegando a una luz, vi que mi cabeza vio esa luz grande. Cuando veo la luz, que me regresan y me dicen, no es tu tiempo, te regresas, y me enojé en el sueño. Me enojé y yo dije, ¿por qué voy para abajo otra vez? Si quiero ir para arriba. Y me dijo, no es tu tiempo, pero fue un sueño, hermano. Propósito. A tomar el agua de coco de arriba, imagínate. Por lo mismo, porque es que Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Lo mismo pasó con la hija de Jairo. Dios la pudo haber dejado así, pero la levantó. Con el propósito de que hubiese sido una herramienta para aquellos que estaban incrédulos de que no, mira, ella es la hija de Jairo que se murió, ahora vive. ¿Bien? Dígame. Que también menciona que Lázaro fue al seno de Abraham, que no sé si tiene que ver, pero también estaba el rico pidiéndole a Abraham que tuviera misericordia de él. ¿Sí? ¿Ya? Dígame. Estaba pensando yo que quizás, ¿me entiende? El suceso esto, como lo explica aquí el libro, que dice que para que Dios fuera glorificado pasó eso. Quizás él no estaba muerto, aunque aquí afirman que ya apestaba. Sí, porque el detalle está en que los egipcios usaban el Lo embalsamaban. Al egipcio lo embalsamaban. Pero en el caso de los judíos, no. Entonces, en el caso del judío, cuando la persona fallece, le ponen el sudario y demás y lo enterraron. O lo pusieron, como en el caso de Lázaro, que lo pusieron en una cueva y lo cerraron con una piedra. Lo perfuman y lo Exacto, sellan. simplemente allá fueron, le echaron algún perfume y demás, y eso es todo. ¿Qué pasa? En el caso también de esta región, es una región que es un tanto cálida. ¿Y qué sucede? Que como es una región que es cálida, es caliente, entonces, exacto, amado, El proceso es el más rápido. proceso de De putrefacción. descomposición y demás, pues es más rápido.
Y entonces ya, obviamente, a los 4 días, mi hermano, o sea, Pero por eso es que los ponían en cuevas y le ponían porque dentro de las cuevas es más frío. Es un poco más frío pero como quiera no deja de estar caliente. Como estar en un microondas. Otra cosa es que los cuerpos de los egipcios, cuando ellos los preparaban, les sacaban los órganos internos, les hacían incisiones para sacarles, y a los judíos no les hacían eso. Exacto, por eso. El mismo día lo tenían que enterrar. Sí, por la misma situación, porque Por la ley. Por la ley. Alabado Dios. Ahora, para que la nueva vida de Cristo, para que la nueva vida que Cristo ofrece se pueda manifestar, es necesario abrir el interior, que probablemente está lleno de putrefacción, para que se infiltre el poder de la vida celestial. Muchos no resucitan a la nueva vida en Cristo, porque no desean quitar la piedra que oculta la descomposición espiritual, que causa mal aspecto y mal olor. Ya que estamos hablando de nuestra vida espiritual, amado. Nosotros, cuando no le servíamos a Cristo, vivíamos como nos daba la gana. Y perdóneme la expresión, porque es que es así. Hacíamos lo que queríamos. Sí, amén. Hermana, acuérdese del papelito. Y vivíamos y hacíamos las cosas como queríamos. Pero una vez que Jesús viene y mora en nosotros, penetra en nosotros, se hace dueño y señor de nuestras vidas, entonces la cosa es diferente. Ya esa vida de putrefacción, de la mala vida, de todas estas cosas que nos afectaban, amado, se fueron. Porque Jesús entonces mora en nuestra alma. Gloria a Jesús. Entonces dice que la tumba despierta para que Lázaro pudiese volver a la vida y salir al nuevo aire. Nos habla de desmantelamiento del corazón que todos deben hacer para que Cristo produzca resurrección espiritual. La palabra del Señor registra en el verso 40 que nos ofrecen también profunda enseñanza espiritual. No te he dicho, eso es hablando de Jesús a la hermana, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque también ese es otro detalle, amado. Se nos olvida que a quien le creemos puede hacer la obra. También sabemos que para lo que nosotros vemos tarde, para el Señor es temprano, porque queremos las cosas too fast, bien rápido, y entonces las necesitamos para el año que pasó, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Es que en mi tiempo es para de aquí a 2 años más en el futuro, y lo vemos tan a largo plazo que no creemos. Dígame. Es que el problema es que nosotros, pues yo me incluyo, yo soy culpable también, nos preocupamos, vemos que el problema más grande que lo que el Señor puede hacer. Ok, dime, Cristian. También Dios, God wants to show His power past the problems that is shown in front of us, but we don't see that because we can only see it with our fleshy eyes. We don't see it with our spiritual eyes. Amén. En la parte número 3, Jesús resucita a Lázaro. Gloria a Jesús. Dice, una vez que los presentes obedecieron la orden de Cristo de quitar la piedra, el Señor hizo 2 cosas. Alzó los ojos a lo alto y dio gracias al Padre por haberle escuchado. El gesto de mirar hacia arriba era un preludio de las oraciones de los judíos. Cuando Cristo oró antes de multiplicar los panes y los peces, levantó los ojos. Lo mismo hizo cuando oró
por sus apóstoles y por aquellos que habrían de creer. En Lucas encontramos que el publicano no se atrevía a alzar los ojos al cielo en su oración, dando a entender que se consideraba indigno de dirigirse a Dios en oración. Pero veamos que la palabra de Cristo dirigida al Padre, según el verso 41, Padre, gracias te doy por haberme oído. La palabra gracias en griego, eujaristero, es la misma que ocurre en Juan 6:11, cuando el Señor dio gracias por los panes y los peces. Esta no fue una mera oración de agradecimiento por los alimentos que iban a recibir, sino además por haber escuchado al Padre, la oración de Cristo, por medio de la cual le pedía hiciera el milagro de la multiplicación. Las gracias expresadas por el Señor al Padre, según el verso 41, significan que Cristo había orado previamente. O sea, que antes de, ya el Señor, yo diría que ya en el camino, o desde que había recibido el mensaje, ya el Señor venía orando y pidiéndole al Señor. Bien. Entonces, cuando fue que el Señor hizo esta oración, probablemente después de haber llorado y haber llegado al sepulcro, y antes de decir, quita la piedra, se deduce que la oración de Cristo, no mencionada en el relato, fue en voz alta, a fin de que la escucharan todos los presentes. Aquella oración no solo tenía como fin la resurrección de Lázaro, sino además de conversión de todos los presentes, esto es, que supiesen que él era el enviado del Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, las palabras del Señor, gracias te doy por haberme oído, significan que el milagro era un hecho. Cuando la Biblia se menciona que Dios escucha oraciones de sus hijos, significa que Él contesta. O sea, que volvemos a lo mismo. Él las contesta. Lo que pasa es que cuando nosotros recibimos la contestación es en el tiempo del Señor, no en el tiempo del hombre, que es lo que marca la diferencia. Gloria a Dios. Amén. Cristo sabía perfectamente bien el milagro que iba a suceder y anticipadamente dio gracias al Padre. Cristo clamó a gran voz. Gloria a Jesús. En el inciso B dice, Jesús ordena a Lázaro que salga. Y entre el presente dice que Cristo clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y la voz fuerte de Cristo no era para el beneficio de Lázaro, sino de los presentes, que ellos constataran con sus propios ojos y oídos que al momento de dar Cristo la orden, Lázaro volvería a la vida y saldría de la tumba. Y hay algunos que dicen que la razón por la cual Cristo se dirigió directamente a él por su nombre fue para que no se levantasen todos los muertos que estaban en aquel cementerio. O sea, que si él hubiese dicho, ven fuera, y no mencionaba un nombre en específico, mi hermano, no solamente Lázaro, sino todo aquel que estuviera allí, el que no, también. Gloria a Dios. Permiso. Gloria a Jesús. Ok, la orden de que Cristo fuera a que Lázaro saliera de la oscuridad de la tumba a la luz del nuevo día, del sitio asociado con la tristeza, el lugar de la alegría y la muerte, la vida de la descomposición, de la fragancia de la inacción al servicio del Maestro. El verbo clamar a gran voz es la traducción del griego kraugazo. Ocurre en el Nuevo Testamento 9 veces, de las cuales 6 se encuentran en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 11
hasta el 19. Es así que encontramos un contraste entre los gritos que trajeron la muerte de Cristo y el Cristo que trajo la vida a Lázaro. Igualmente, algunos comentaristas hacen contraste entre la salida de Lázaro de la tumba con la de Cristo. Cuando Lázaro salió, iba envuelto en sus vendas y sudario, sugiriendo que con los años los iba a necesitar de nuevo. Ahí fue el punto entonces de ahorita, que por qué el sudario se guardó. Es que, como dijo nuestro hermano José, en su momento dado, Dios lo resucita, pero al mismo tiempo, en su momento dado, vuelve y fallece. Entonces está la herramienta para poderlo cubrir. Finalmente, aunque Lázaro volvió a la vida por el poder milagroso de Cristo, y aunque no pudo con pasos lentos salir por su propio pie de la tumba, fue necesario que le quitaran las vendas que ataban sus manos y sus pies. Gloria a Jesús. Aquí en la gracia, aquí lo vemos cuando Jesús le indica que salga de la tumba, y entonces en la próxima lámina vemos que le quitan el sudario, especialmente en el rostro, gloria a Dios, y está entonces con sus hermanos que lo recibieron entonces y están contentas. En Cristo Jesús han recibido nueva vida, pero necesitan la ayuda de sus hermanos, principalmente la de su pastor. Mire, amado, aquí el nuevo convertido necesita venir a la vida, que era lo que estaba hablando ahorita. Cuando venimos al Señor, pues tenemos y recibimos una vida nueva. Pero no solo eso, sino que sí. Se acabó. Como lo que se da. Gloria a Jesús. Estuvo buena, señora. Pastor. Damos gracias a Dios, una clase muy interesante también de todas, alabado a Dios. Damos gracias a cada uno de nuestros hermanos que se conectaron a través de la plataforma de Facebook Live. Alabado a Dios, esperando que se hayan gozado en nuestro Señor. Alabado sea Dios. La razón es porque nosotros tenemos un tiempo determinado. Alabado Dios, y tenemos que aprovecharlo bien. Tenemos hermanos que trabajan, yo no trabajo, muchos de nosotros no trabajan. Nuestros niños tienen que levantarse, muchos de ellos bien tempranito para ir a la escuela, y queremos ser sabios. Así que Dios les bendiga. Le invitamos a nuestros hermanos que se conecten con nosotros el próximo jueves para que reciban la bendición del Señor, que la paz de Dios llene su vida. Alabado Dios. Una aclaración al hermano Carlos y su pregunta. Capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. No, corta.